Saludos mis amigos, yo soy Jimmy Intriago y el día de hoy voy a compartir con ustedes lo que es la BMA o la VAM, velocidad aeróbica máxima. No se olviden de seguirme en mis canales en www.jimmyintriago.com, suscribirse a mi página web, escribirme y suscribirse al canal de YouTube o escribirme sus dudas, preguntas o sugerencias a jientrenamientototal@hotmail.com y estaré gustoso de ayudarles. La BMA o la VAM, conocida normalmente por todos nosotros, es la velocidad aeróbica máxima o velocidad máxima aeróbica, tanto en sus traducciones en español como en inglés. Pero en sí la velocidad aeróbica máxima funciona como todo. Ustedes la pueden encontrar como VAM o como BMA. Cualquiera de las dos estaría muy bien. Bueno, a todo esto, ¿qué es o qué significa realmente la VAM? ¿Qué significa o qué es la BMA? Tenemos un concepto que se lo maneja a nivel internacional, a nivel mundial, que es la velocidad alcanzada por un atleta cuando su consumo de oxígeno es máximo. Ese es el concepto en sí que nosotros vamos a trabajar o el concepto que vamos a manejar más adelante. Ahora la VAM o la BMA, nosotros tenemos varios factores influyentes en este proceso. La relación entre velocidad aeróbica máxima tiene que ver mucho la relación entre el consumo máximo de oxígeno y la velocidad alcanzada durante esa distancia. Y también tiene que ver un factor muy importante, el cual es el peso del deportista. ¿Qué significa estos tres factores? Estos tres factores son los que condicionan a la VAM. En este caso, el volumen de oxígeno o el volumen máximo de oxígeno en la sangre con la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Pues la velocidad va a ser medida en kilómetros por hora o en metros por segundo en una distancia. Entonces, es la máxima velocidad que podrá alcanzar un deportista cuando su máximo consumo de oxígeno, o sea, alcanzando su máximo consumo de oxígeno, tendrá que alcanzar su máxima velocidad. Entonces, por vía aeróbica. Entonces, estos dos factores son unas determinantes dentro del proceso de la velocidad aeróbica máxima, buscando también que el peso es una relación muy grande, ya que a mayor peso de masa que tenga masa magra, menor normalmente es el VO2. Por consiguiente, ustedes pueden ver que los atletas de medio fondo, de fondo, ya sean los kenianos, que son los que dominan este tipo de prueba, son personas sumamente delgadas. Es porque entre menos peso tengas, mayor será tu consumo de oxígeno máximo relativo, ¿no? Entonces, estos son factores que nosotros siempre debemos tener en cuenta. El VO2, que es el consumo máximo de oxígeno, y la velocidad. Voy a tratar de explicar todo esto que acabé de decir en este momento en la siguiente diapositiva. Ejemplo de ello es esto. A mayor consumo de oxígeno o mayor oxígeno dentro de tu cuerpo, mayor será la resistencia a la fatiga. En el gráfico que podemos ver acá, entre menos es tu volumen de oxígeno, pues más rápido tendrás fatiga. Entre mayor sea el consumo de oxígeno, pues el tiempo de fatiga se reducirá. Pero bueno, ¿dónde se reduce la fatiga? La fatiga nosotros la podemos reducir con distancia o con tiempo, ya sean estos minutos, sean minutos trabajados o sean distancia recorrida, ya sean metros o kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menor sea mi VO2, mucho más rápido me voy a fatigar en una determinada distancia o en un determinado tiempo. Entre mayor sea mi consumo de oxígeno, mayor sea mi nivel de volumen de oxígeno máximo, mayor será el tiempo que yo voy a trabajar. En cuanto a distancia, o mayor será la distancia o mayor será el tiempo que yo aguanto dentro de una determinada actividad. Eso en relación a qué es la importancia entre volumen de oxígeno y niveles de fatiga. ¿Cómo podemos nosotros evaluar lo que es la BMA?
nosotros tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos pruebas de laboratorio, que es la típica prueba de laboratorio de la banda, donde te puede dar datos muy exactos, pero realmente es por situaciones económicas, su costo es muy elevado, independencia del país que ustedes los hagan, ¿no? Pero es lo mejor. Pero también tiene un pequeño problema. El problema es que no está tan relacionada a la actividad, porque al fin y al cabo, en deportes colectivos no estás en la cancha, no utilizas el terreno en donde tú compites. Por eso hay las pruebas de campo, que no son la más acertadas fisiológicamente, pero son pruebas que están mucho más relacionadas a la actividad que tú generas, a la actividad que usted realiza. Entre eso de las pruebas de campo, nosotros para medir la BMA, nosotros tenemos varios test, pero en el test que nos vamos a enfocar en esta presentación es el test de los 1000 metros, en el cual nosotros vamos a desarrollarlo para el propio terreno, ya sea para deportes colectivos o deportes de medio fondo, en donde nosotros podemos aplicarle podemos aplicar esta evaluación de campo en el terreno directo donde nuestro deportista compite, y es uno de los factores más fiables que hay, ¿no? para el entrenador en sí. ¿Cómo se aplicamos el test? ¿Cómo lo hacemos? El test es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es recorrer 1000 metros o 1 kilómetro en el menor tiempo posible. Para esto hay una dinámica. La dinámica o la constante en cual el protocolo de ejecución es un previo calentamiento para recorrer los 1000 metros de actividad, en donde las primeras 6 vueltas se lo puede hacer a una intensidad dentro del 80-90% del ritmo del competidor, y las últimas 2 vueltas, o sea, la séptima, octava y novena, las últimas 3, séptima, octava y novena, puede subir la intensidad al 90%, y la última, a los últimos 100 metros, usted puede variar y exigir a su deportista una intensidad del 100%. Este es un protocolo. Otros protocolos plantean que se debe ir generando cada vuelta una intensidad diferente, pero bueno, el protocolo que yo más recomiendo es el que les acabo de mencionar, que siempre está en intensidades muy altas. Entonces acá tenemos los factores. Tenemos la distancia, que es 1 kilómetro o 1000 metros, el tiempo que demorará nuestro deportista haciendo los 1000 metros, la frecuencia cardíaca inicial y la frecuencia cardíaca final, que son los datos que nosotros vamos a ingresar al programa o al software que yo voy a mostrar a continuación. Bueno, dentro de esto nosotros tenemos muchas fórmulas. Tenemos fórmulas para sacar lo que es la velocidad o para sacar la BMA dentro de esta distancia. Entonces la fórmula para utilizar esto va a ser velocidad, va a ser igual a distancia sobre tiempo, en donde tiempo va a dar en segundos y la distancia en metros. En cuanto a los datos, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tenemos el siguiente dato. Un deportista ha realizado los 1000 metros en 3 minutos con 40 segundos. Lo primero que debemos hacer es transformar el tiempo de minutos a segundos. Es muy sencillo. Sacamos números enteros, que en este caso son los 3 minutos. Los 3 minutos los multiplicamos por 60, porque cada minuto posee 60 segundos. Esto nos dará 180 segundos. Como nos quedaron 40 segundos aparte, sumamos los 180 más los 40, lo cual nos equivale a un tiempo total de 220 segundos. Tenemos ya transformados el tiempo y la distancia. Tenemos metros y segundos. Ahora, el segundo paso es que velocidad va a ser igual a 1000 metros, que es la distancia, dividido para 220, que es el tiempo. Entonces esto nos va a dar 4,54 metros sobre segundo. Eso será la BMA en metros por segundo. Pero metros por segundo es una medida que normalmente nosotros latinos no utilizamos. Más utilizamos kilómetros por hora. Entonces simplemente debemos transformar metros a kilómetros. Y siendo esto la siguiente. Tenemos metros por segundo
por la constante de 3600 dividido para 1000. Entonces, 4,54 metros por segundo, que es el resultado de la velocidad en metros por segundo, eso lo dividiremos, perdón, lo multiplicaremos por 3600 segundos que posee una hora. Y a su vez, ese resultado lo dividiremos para 1000 metros que posee un kilómetro. Entonces, 4,54 metros por 3600, ese resultado dividido para 1000 nos da 16,36 kilómetros por hora, porque ya simplificamos metros por metro y segundos por segundos. Entonces tendremos que la velocidad máxima aeróbica de este individuo será igual a 16,36 kilómetros por hora. Y así de simple nosotros podemos sacar un dato de lo que es la VMA. A continuación nosotros les voy a dar un recorrido sobre el software que lo pueden descargar de www.gymtriago.com. El programa de la VMA, que como se le dije anteriormente, los pueden descargar ustedes en mi página www.com.gymtriago para poder trabajar. Voy a darles una guía o vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que hace este programa. Un ejemplo de ello, ustedes ponen el nombre del deportista, el peso del deportista, la distancia del test, que obviamente ya está predeterminada, que es 1000 metros, el tiempo que va o que realizó nuestro deportista, la frecuencia cardíaca máxima y la distancia de cada vuelta. Y aquí tenemos los resultados, tenemos muchos resultados. Por ejemplo, la VMA de este individuo es 16 kilómetros por hora o en metros por segundo, que es 4,55. El tiempo por vuelta que él demoró es de 22 segundos y el VO2 máximo será de 57,3 mililitros por minuto por kilogramo. Razón por la cual nosotros acá también tenemos varios links para nosotros seguir trabajando o siguiendo hacer nuestro recorrido. Una vez que nosotros ingresamos estos datos, tenemos los que vimos anteriormente ya automáticos. ¿Cómo hacer la distancia a la vuelta? Esa es una pregunta muy clara, donde nosotros decimos, bueno, yo sé que el test es de 1000 metros, pero ¿cuánto? Y si no posee una cancha, por ejemplo, para un futbolista o lo que sea, o si es una pista, pues serán 2 vueltas y media. Pero en cambio, en deportes colectivos que no tenemos un espacio, no tenemos marcado, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hacemos la vuelta? Muy sencillo. Simplemente hacemos un clic y acá nosotros podemos ver distancia que quiere realizar la vuelta. En este momento, aquí solamente hay 200 metros, pero digo, no, yo solo tengo una distancia para 100 metros. Entonces, automáticamente dice que tengo que hacer un radio de 15,92 metros o una circunferencia de 31,83 metros y cada vuelta tendrá una distancia de 100 metros. Entonces, para hacer el test debo hacer 10 vueltas sobre esto. Y si digo, no, yo necesito hacer más, pues simplemente ponen la distancia que ustedes crean y automáticamente estará generada la circunferencia. El factor distancia es un factor muy importante dentro de esto, donde nosotros tenemos las tablas de la zona según la VMA. En este momento aquí nosotros podemos ver o podemos canalizar todas las vías energéticas, la frecuencia cardíaca en cada una de las zonas. Por ejemplo, tenemos el tipo de trabajo, vemos que en la zona de vía energética de grasa, nosotros tenemos la frecuencia cardíaca para ese individuo entre 130 y 140 pulsaciones por minuto, de grasas e hidratos de carbono, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, VO2, anaeróbico láctico. Tenemos cada uno de los tiempos, tenemos los niveles alto, medio, bajo, tenemos en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora, tenemos la velocidad en metros por segundo, tenemos las distancias, por ejemplo acá tenemos una distancia desde los 200 metros hasta los 1100 metros y abajo tenemos cada una de las zonas muy delimitadas por colores en donde están los tiempos que deben hacer para ir a la velocidad adecuada y obviamente conjuntamente con la zona de frecuencia cardíaca. Un ejemplo de ello para hacer un tipo de trabajo regenerativo en 200 metros, un ejemplo nada más, ¿no? En zona A1 medio o regenerativo medio,
tiene que estar con una pulsación de 133 pulsaciones por minuto, y los 200 metros deberá hacerlo en 1,37, 1 minuto 37 segundos, lo que le equivalió a una velocidad de 7,36 kilómetros por hora. Acá nosotros también tenemos diferentes distancias, y aquí tenemos un espacio en blanco donde usted puede ingresar una distancia mayor a la que ya está acá, o una distancia que no esté acá, que no esté, ¿no? Por ejemplo, 650, 720 metros, qué sé yo, alguna distancia que usted quiera manejar, y así le sale para cualquiera de las zonas. Por ejemplo, en la zona de umbral anaeróbico, en los mismos, por ejemplo, 1000 metros. En los 1000 metros, en un anaeróbico, un umbral anaeróbico máximo, tendrá que hacer 4 minutos con 4 segundos. Y ya cuando haga ese tiempo, terminará con unas pulsaciones de 180. Pero si yo quiero 1000 metros en una zona regenerativa, ese individuo hará 140 pulsaciones por minuto y lo hará en 7,20 minutos. Eso es a breves rasgos lo que ustedes pueden hacer, cómo pueden guiarse, cómo pueden ir planteando sus trabajos en relación a la frecuencia cardíaca y a la VMA. Nosotros también tenemos el gráfico de zonas, que en el gráfico de zonas le da una plantilla, le da un tipo de trabajo, una recomendación de cómo lo puede hacer, o normalmente una recomendación metodológica de lo que esté haciendo. Por ejemplo, tenemos la zona A1, A2, A3, A4, A5 y la zona 6. Bueno, esta bibliografía es bastante moderna, ¿no? Entonces acá nosotros podemos plantearnos que, por ejemplo, en la zona A2, que es umbral aeróbico, que consume hidratos de carbono y grasa como vía energética, puede hacerlo en un tiempo de trabajo, de un volumen de trabajo de 5 a 90 minutos, una pausa de 5 a 30 segundos, los métodos que puede hacer: continuo, repeticiones o intervalos, cuando tiene lactato, o puede medir qué tipo de cuántos milimoles de lactato puede tener en la sangre para esa zona, en este caso es 3 milimoles, las kilocalorías que consume por minuto. En este caso, este individuo consumirá desde 16 kilocalorías hasta 20 kilocalorías por cada minuto de trabajo en esa zona. Y así tienen para poderse guiar en todas las zonas. Seguimos con la zona 2. Tenemos que la frecuencia cardíaca es entre 140 y 160 pulsaciones por minuto. Tenemos que su VMA o su VAN está desde los 13 kilómetros por hora hasta los 11 kilómetros por hora. Entonces, todos esos rangos ustedes pueden analizar para de acá empezar a hacer su trabajo dentro de las planificaciones. Y por último, nosotros tenemos un valor imprimible que es muy simple, en donde usted va a tener los datos generados, por ejemplo, el nombre del deportista, el tiempo que realizó, el peso del deportista, la frecuencia cardíaca máxima que tiene el deportista, el VO2 máximo del deportista, la VMA y la distancia del test, que ya lo sabemos, 1000 metros, el tiempo por vuelta que él hace. Y acá tenemos las referencias, la zona 1, A2, A3, A4, la frecuencia cardíaca, los metros, la velocidad que va en kilómetros y en metros, y las distancias para nosotros jugar, para nosotros planificar, ¿no? Poder plantearse cada uno de los entrenamientos. Entonces esta hoja usted la puede imprimir, la puede personalizar. Un ejemplo de ello es decir que cada 30, en zona A3 usted va a trabajar todo el equipo, pero cada individuo estará trabajando en zona A3 la misma intensidad, pero personalizado, con el principio de la individualización de las cargas. Cada individuo estará trabajando exactamente el mismo trabajo, tanto como volumen e intensidad dentro de la relación de trabajo del día. Nosotros acá también podemos ver ejemplos de cómo se puede trabajar, y este valor imprimible es muy sencillo. Lo pueden coger, lo pueden imprimir y automáticamente le va a salir toda la hoja impresa. Esto de aquí es lo que le podemos avanzar, donde ustedes pueden ir planificando su trabajo, que tendrán un trabajo muy específico en cuanto a la relación del trabajo de resistencia con la VMA. Dudas, preguntas o sugerencias, estoy gustoso de ayudarle. No se olviden de antes darle like a mi canal, al video, y suscribirse al canal. Conmigo será hasta una próxima ocasión.